Bueno, vamos a hablar sobre los dos conceptos adicionales de la literatura. Ya sabemos, chicos, que estamos viendo la literatura y sus conceptos, pero a lo largo de la historia. Por eso es el concepto de literatura en la historia como tal, ¿no es cierto? La literatura tiene dos conceptos que se oponen, ¿no? El primer concepto es el concepto medieval y el segundo concepto es el concepto renacentista. ¿Por qué digo que se oponen? Porque la función de la literatura cambia con respecto a los años, con respecto al tiempo, pero también digo que se oponen porque pasamos de una idea teocéntrica a una idea antropocéntrica. Eso quiere decir que desde un primer momento tal vez Dios haya sido el elemento fundamental o importante, digamos, dentro de las obras literarias como tal, pero que posteriormente con los años el concepto fue cambiando a tal punto en el cual el hombre ya fue el protagonista, ¿no es cierto? Y entonces lo que interesaba no era cómo el hombre se sometía a una religión, sino cómo el hombre socavaba a la religión, ¿no es cierto? Erigiéndose como el ser más importante, digamos, en un contexto histórico determinado. Entonces, el concepto medieval de la literatura me remarca lo siguiente. La literatura toma una óptica teológica. ¿Eso qué quiere decir, chicos? Quiere decir que si toma una óptica teológica, primero corresponde en esencia a la literatura medieval. ¿Cuándo empieza la literatura medieval a surgir? Empieza a surgir en el siglo V antes de Cristo, ¿correcto? Y termina, ¿no es cierto?, su fundamentación en el siglo XV después de Cristo, ¿correcto? Profesor, una pregunta, ¿no? Usted dice que es el periodo más largo de la literatura, ¿no es cierto?, o de la historia literaria. Sí, es verdad. Son básicamente 10 siglos. Ahora, es importante recordarles que a esta época también se le llamó época del oscurantismo. ¿Y por qué? Porque se dice que no hubo desarrollo de la ciencia, ¿no? La conducción material de la ciencia y el avance tuvo, digamos, una para, ¿no? ¿Y por qué? Porque he aquí donde la Iglesia Católica toma el protagonismo, ¿no? Se vuelve no solamente la Iglesia Católica el foco, digamos, de gobernación, sino que el sistema propiamente que se da en esta época, económicamente hablando, es el sistema feudal, ¿no? El señor feudal gobernaba feudos que eran como territorios agrícolas, donde un siervo, ¿no es cierto?, cosechaba diferentes, productos, y además todos debían alimentar al señor feudal porque este era quien le proporcionaba los territorios a estos siervos, ¿no? Entonces, básicamente era una economía agrícola, ¿no? Y donde la Iglesia Católica tomó protagonismo porque la Iglesia Católica, digamos, tiene una función de legislar y también tiene una función de castigar. Legisla a través del sacramento, a través del bautizo, a través de alguna manera de la educación eclesiástica o de la catequesis, pero también castiga a través del tribunal de la Santa Inquisición. No es extraño que por estas épocas los autores no le pusieran la autoría a sus obras. Es más, muchas de las obras de esa época se daban bajo condiciones anónimas. ¿Por qué? Porque los autores no querían ser descubiertos por la Iglesia Católica, librando sus pensamientos o sus emociones que iban en contra, de alguna manera a veces, de los parámetros ortodoxos de la religión católica como tal. Ahora, no todo fue malo en la Edad Media, ¿no? Porque también hubo creación de universidades. Es más, se crea la Universidad de Alcalá de Henares, se crea, por esta época también, se crea también las ciencias que se van a estudiar en estas, en esas universidades, como el trivium y el quadrivium, ¿no? El trivium, que era remarcado por la aritmética, el álgebra y la estadística, ¿no? Y el quadrivium, que era la gramática, la ortografía, las artes, ¿no es cierto? Y por ahí las ciencias también, ¿no? Entonces imaginemos que era eso. Ahora, en el concepto medieval, la literatura está hecha por Dios y para Dios.
Por eso hay una concepción teocéntrica. Aquí, por ejemplo, vamos a ver una de las obras pilares de la literatura española, que es el Cantar del Mío Cid. Anónimo, ¿no es cierto? Fue copiado por Pere Abad, pero digamos fue el primero que da a descubrir este Cantar del Mío Cid, pero el Cantar del Mío Cid es el cantar que destaca la identidad española, ¿no es cierto? El personaje principal es Rodrigo Díaz de Vivar y esta obra está dividida en tres partes, ¿no? Está dividida en tres partes, ¿no? En las cuales tenemos el destierro del Cid, el destierro, ¿no? Tenemos a las bodas de las hijas del Cid y la afrenta de Corpes, ¿no? Que también la vamos a encontrar aquí. La afrenta de Corpes. Es más, para ponerlo así, chicos, el máximo género literario, ¿no es cierto? O mejor dicho, la máxima especie literaria en la época medieval es el cantar de gesta. ¿Y por qué el cantar de gesta? Porque era, digamos, el cantar que representaba el espíritu de una nación y también, digamos, la historia de un héroe con su pueblo determinado, ¿no? En este caso, el protagonista principal del Cantar del Mío Cid es Rodrigo Díaz de Vivar, ¿no es cierto? Que está luchando, ¿por qué? Por recuperar o por recobrar su honor, ¿correcto? Hay que recordar también que vamos a encontrar a, digamos, como protagonistas a personas de la realeza, ¿no? Como Alfonso X, por ejemplo, ¿no? Y, digamos, como a otros más, ¿correcto? Es una novela, algunos lo confunden con las novelas de caballería, pero en realidad digamos, es un cantar de gesta, ¿correcto? Porque representa de alguna manera la visión, ¿no? La visión inmediata, digamos, de lo que era la España de la época. Ahí está. Entonces, para concluir, el concepto medieval tiene un enfoque teológico de la literatura, y la literatura en esta época estaba compuesto por Dios y para Dios. Muy bien. Y que, digamos, la máxima especie literaria que se desarrolla en esta época es el cantar de gesta, y uno de sus máximos ejemplos de ese cantar de gesta es el Cantar del Mío Cid, chicos. ¿Correcto? Ahí está. Y claro está que si esta literatura remarca un concepto teológico, la literatura que se le opone a este proceso es el concepto renacentista de la literatura, ¿no? Si acá el protagonista principal era Dios, acá el protagonista principal va a ser el hombre, ¿correcto? Es importante recordar que el hombre no solamente evoca sus pasiones o sus satisfacciones, sino que el hombre es el protagonista de sus propias acciones, ¿correcto? Acá surge una frase de el famoso filósofo Quesnay, ¿no? Un filósofo económico que decía que el hombre es el arquitecto de su propio destino. ¿Cuándo surge el concepto renacentista, chicos? El concepto renacentista va a surgir en el siglo XVI, ¿correcto? En el siglo XVI. Época también, ¿no es cierto?, denominada época de la burguesía, o también denominada época de luz, ¿no? Si la literatura medieval era considerada, ¿no es cierto?, como una literatura oscura, una literatura de no avance científico, en el Renacimiento se enfocan los principales inventos, ¿no?, importantes de la humanidad. Por ejemplo, vamos a encontrar acá a la invención de la imprenta por Gutenberg, por ejemplo, ¿no? La invención de la imprenta. También vamos a encontrar, por ejemplo, la invención del telescopio por ejemplo, Galileo Galilei, ¿no? Importante. Por ahí podemos encontrar, por ejemplo, otra impronta del Renacimiento o otra manifestación del Renacimiento, el descubrimiento de las células eucariota y procariota por Leeuwenhoek, ¿no? El descubrimiento científicos. Otra es que en el año de 1492, ¿qué surge? ¿Qué se da, chicos? El descubrimiento o la invasión a América, ¿no? Invasión americana. El viaje de circunnavegación también de los portugueses Magallanes y Elcano,
y así otros elementos que se acoplan al concepto renacentista, ¿no? Ahora, la literatura no es ajena a esos avances humanos, ¿no? Entonces, la literatura, ¿no es cierto?, bajo el concepto renacentista, es un medio para alcanzar las satisfacciones humanas. Por eso, el concepto es antropocéntrico, ¿no es cierto? El hombre es la medida de todas las cosas. Si en la literatura medieval el concepto principal, ¿no es cierto?, era digamos, o la economía, digamos, era feudal, ¿no es cierto?, en el concepto renacentista la economía va a ser burguesa. ¿Y por qué? Acá se da el mecenazgo. ¿Eso qué quiere decir, profesor? Esto quiere decir que algunos artistas eran apoyados por empresarios, ¿no?, que le daban una subvención económica a estos para, de alguna manera, que estos se encarguen de desarrollar solamente su arte, ¿no? Es importante recordar eso. Ahora, una de las obras más importantes de esta época es Hamlet, de William Shakespeare, ¿no? Hamlet, el príncipe de Dinamarca. Un día Hamlet, ¿no?, durmiendo en su palacio, ¿no?, se le aparece su padre, ¿no?, convertido en un fantasma, ¿no?, el rey Hamlet, y le exige a su hijo que descubra, ¿no es cierto?, quién fue su verdadero asesino. Disculpen, chicos. ¿Quién es su verdadero asesino? ¿No? En realidad, el rey Hamlet ha sido asesinado. Mientras él dormía, ¿no es cierto?, se le introdujo un veneno poderoso en el oído y de pronto Hamlet, el rey, falleció. ¿Correcto? Al final, ¿no?, Hamlet se va a hacer pasar por loco. ¿Para qué? Para tratar de descubrir, a partir de, digamos, esa cualidad inofensiva de la locura, quién fue el verdadero asesino de su padre. Lógico que después de haber representado la muerte de Gonzaga en pleno palacio danés, su tío Claudio y su madre Gertrudis, ¿no es cierto?, se van a sentir ofendidos, y es ahí donde Hamlet va a notar, ¿no es cierto?, que quien ha sido los verdaderos asesinos de su padre fue su propia madre, en complicidad con su tío Claudio, pues, ¿no? Entonces es una historia bastante trágica. Eso lo vamos a ver cuando veamos la época isabelina, ¿no? Pero es importante recordar la famosa frase de Hamlet, ¿no? Ser o no ser, esa es la cuestión, ¿no? Una frase que no solamente permite digamos, alcanzar las satisfacciones humanas porque Hamlet quiere buscar justicia por su padre muerto, sino que también remarca, digamos, la primera manifestación filosófica en el teatro, ¿correcto? Y dentro de la historia también remarca la muerte de la novia de Hamlet, Ofelia, que cree a su novio, ¿no es cierto?, loco, ¿no? Hamlet en esa escena sostiene un cráneo, ¿no? Y él dice ser o no ser, ¿no? He ahí el dilema, o esa es la cuestión, ¿no? Entonces, imaginemos cómo la literatura, ¿no es cierto?, a lo largo de los años va cambiando, ¿no? Y no solamente tiene una definición, tiene muchas, ¿no? Empezamos con el concepto primitivo, después seguimos con el concepto clásico, y ahora hablamos de dos conceptos que son antípodas, ¿no? El concepto medieval y el concepto renacentista. Tal vez ustedes tengan muchas preguntas sobre esto. Pensaría que sí, porque por eso son alumnos, porque les surgen interrogantes. Pero hasta acá me preguntarás cuál es el concepto verdadero de la literatura, ¿no? Y puede ser cualquiera, ¿no? Puede ser un concepto válido cualquiera de estas. No se sabe a ciencia cierta qué concepto puede ser el verdadero o el más aceptable, ¿no? Pero hay que darnos cuenta que la literatura está cambiando con respecto a la historia, ¿no? Es más, la literatura se ajusta a una necesidad histórica, ¿cierto? Entonces, por eso es importante hablar de estas imposturas intelectuales, chicos. ¿Correcto?